¿Está cansado de lo mismo? ¿Y crees que solo Dios puede ayudarte? Está en la plataforma correcta. El Ministerio Evangelístico Internacional Palabra de Vida, una palabra viva dirigida por el Espíritu Santo. Además, las últimas revelaciones, y como si esto fuera poco, un programa de oración en vivo todos los sábados, donde estaremos orando por ti y toda tu familia. Te esperamos. Esta es tu plataforma. Cuando Jesús te ves, gloria a Jesús, es el título que quiero ponerle al mensaje de hoy. Mi alma adora a Jesús. Y el mensaje de hoy está en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos, gloria a Dios. Y luego, alabado sea el Señor, estaremos predicando la palabra de Dios. El título es Cuando Jesús te ves. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Escuche bien, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Amén, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a Yudelki Gómez. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, cuando estudiaba esta escritura, me llamaba la atención esta historia. Alabado sea el Señor para siempre. Porque dice el versículo que estamos leyendo: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Alabado sea Jesús. La historia dice que Jesús iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando el evangelio de salvación, predicando el evangelio de vida eterna, predicando el evangelio de restauración, gloria a Dios, predicando un evangelio de poder, un evangelio de señales, de prodigios, de milagros, gloria a Dios. Dice la palabra que por donde quiera que Jesús pasaba, acontecían milagros. Los muertos eran resucitados, como pasó en este caso. Los endemoniados eran libres. Los enfermos eran sanados. Los paralíticos se levantaban. Los ciegos veían. Los sordos oían. Gloria a Dios. Acontecían grandes señales, grandes milagros, porque Jesús iba pasando por ese lugar. Pero en esta ocasión dice que Jesús viene a la ciudad de Naín. Gloria a Jesús. Y dice que cuando Jesús viene llegando a la ciudad de Naín, hay una señora viuda que viene a enterrar a su hijo. Esta señora era viuda y venía a entregar a su único hijo que había muerto, gloria a Dios. O sea que esta señora ya no tenía esposo, ya no tenía hijo, y había quedado sola, desamparada, angustiada. Mi alma adora a Dios para siempre, aleluya. Pero dice la palabra que esta señora venía saliendo por la puerta y venía una gran multitud acompañándola a ella. Mi alma adora a Jesús. Lo cual me llamó a la atención, porque dice que cuando Jesús la vio, le dijo: no llores.
Alabado sea el Señor para siempre. No llores. Algo pasó cuando Jesús la vio. Algo sucedió cuando Jesús vio a esta mujer. Me llama la atención porque esta mujer venía por la única puerta que tenía la ciudad. La puerta de entrada. La puerta donde se hace el comercio. La puerta donde se vende y se compra. La puerta donde se juntaba el pueblo a hacer su negocio. Esta señora venía por esa puerta, alabado sea el Señor para siempre, con la única esperanza que tenía de vida, que era su hijo, y su hijo había muerto. Gloria a Dios. Ya esta mujer no tenía más esperanza para ella en sí mismo, porque ella sabía que lo único que tenía había muerto. Lo que ella no sabía, que por la puerta que ella había salido llorando, que por la puerta que ella había salido gritando, era por la misma puerta que iba a tener que entrar adorando. Gloria a Dios. Y yo no sé cuáles son las puertas que te han cerrado a ti. Yo no sé cuáles son las puertas, mi alma adora a Jesús de Nazaret, que te han cerrado. Alabado sea el Cristo para siempre. Yo no sé cuáles son esas puertas que tú has dicho, no lo voy a poder lograr, no lo voy a poder conseguir. Alabado sea el Señor para siempre. Yo no sé cuáles son esas puertas que tú has cruzado, mi alma adora a Dios, que tú dices que ya se acabó todo, que ya no hay esperanza. Gloria a Dios para siempre. Yo vengo a decirte hoy de parte de Dios que por la misma puerta que tú saliste llorando, será la misma puerta donde tú entrarás glorificando el nombre de Dios. Mi alma te adora, papá. Dice la palabra que esta viuda había salido por la puerta, pero dice que una gran multitud venía con ella. Gloria a Dios. Venían quizás cientos de personas acompañándola. Quizás venían miles de personas acompañándola en el funeral de su hijo. Pero ninguno de ellos pudieron hacer nada por esta situación. Ninguno de ellos pudieron devolverle la vida a su hijo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús la vio, ay, mi alma adora a Jesús de Nazaret, le dijo: no llore, porque llegó a ella el que tiene solución a su problema. Llegó a ella el que para nada es imposible. Llegó a ella el que tiene la solución para tu proceso, para tus dificultades, para tu problema. Llegó a ella aquel que creó los cielos y la tierra. Llegó a ella aquel que resucitó al tercer día, el que tiene vida para siempre. Gloria a Dios. Dice la Escritura que venían cientos de personas siguiéndola. Dice que venían muchos con ella, que traían el féretro, que traían el cadáver. Alabado sea el Señor para siempre. Y ellos veían a la señora llorando. Ellos la veían sufriendo, pero no podían hacer nada por ella. Yo me imagino que estas personas seguro pensaban en su mente, si pudiéramos hacer algo por ella, si pudiéramos sanar a su hijo, si pudiéramos resucitarlo, si pudiéramos darle algo a ella para que ella no estuviera tan triste. Pero dice la palabra que nada podían hacer. Mi alma adora a Jesús. Ellos nada podían hacer, solamente que llevar a aquel joven que había muerto. Gloria a Dios. Mi alma adora a Jesús. Pero dice la palabra que estamos leyendo que cuando Jesús la vio, alabado sea el Señor, en aquel camino, Jesús le dijo: no llores. Mi alma adora a Jesús. No llore, alabado sea el Señor para siempre, porque ha llegado a ti aquel que tiene la solución a tu problema. Yo no sé dónde tú estás ubicada. Yo no sé por cuál es el camino que tú vas caminando. Yo no sé cuál es el camino que tú vas siguiendo. Mi alma adora a Jesús. Pero yo quiero decirte en esta noche que debes preocuparte por ponerte en el camino donde Dios te vea. Tienes que preocuparte por ponerte en el camino donde Jesús te vea. Tienes que procurarte por ponerte en el camino por donde Jesús vaya a pasar. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Esta mujer nunca pensó que se iba a encontrar con Jesús. Esta mujer nunca pensó que iba a volver gozosa a su casa. Esta mujer nunca pensó que iba a recibir ese milagro. Gloria a Dios para siempre. Pero ella pasó por el camino por donde estaba Jesús. Ay, mi alma adora a Dios. ¿Cuál es el camino que tú estás caminando?
¿Cuál es el camino en el cual tú estás andando? Gloria a Dios para siempre. ¿Cuál es el camino, mi alma adora a Jesús de Nazaret, que tú estás recorriendo? Vive Cristo para siempre. La palabra de Dios dice que esta mujer se encontró con Jesús en el camino. ¡Ey, Shama! Mi alma te adora, Jesús. Esta mujer se encontró con aquel que tenía la solución a su problema en el camino. Gloria a Dios. ¿Cuál es el camino que tú estás recorriendo, mujer de Dios? ¿Cuál es el camino que tú estás recorriendo, hombre de Dios? Vive Cristo para siempre. Yo te pido que te metas en el camino de Jesús. Que te ponga en el camino donde Jesús pase, gloria a Dios. Que te ponga en el camino donde Jesús te pueda ver. Que te ponga en el camino donde Jesús pueda mirarte, gloria a Dios para siempre, aleluya. Y esos procesos, esas dificultades, esos problemas que tú tienes, gloria a Dios, el Señor se encargará de ello. Solamente basta con que Él te vea en el camino, gloria a Dios. Dice la palabra que estamos leyendo en el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Escuche bien, hijo único de su madre. Este joven era el hijo único que ella tenía y ella no tenía más hijos, ni tampoco tenía esposo. Era todo lo que tenía. Con todo lo que ella contaba, ese quizá era su sustento. Ese quizá era quien la cuidaba. Esa era su protección. Esa era quien cuidaba de ella, gloria a Dios para siempre. Ese era el que le llevaba el desayuno. Ese era el que le llevaba la comida. Ese era el que le llevaba la cena, porque era lo único que tenía, gloria a Dios. Eso era lo que la cuidaba si ella estaba enferma. Ese era quien la cuidaba si le dolía la cabeza. Ese era el que la cuidaba si tenía un proceso, gloria a Dios para siempre. Pero este hijo había muerto, gloria a Dios. Y yo me imagino la situación de esta mujer. Yo me imagino la angustia que tenía esta madre. Porque no solo que era su hijo, sino que era todo lo que tenía. Porque ya ella no tenía más hijos. Esto era todo lo que tenía. Ese era su sustento. Esa era su protección. Esa era su vida, gloria a Dios. Ya ella sentía que lo había perdido todo. La escritura dice que ella iba llorando, que iba en llanto, gloria a Dios, a enterrar su esperanza. Pero cuando ella pensó que había perdido todo, se topó con el maestro. Se topó con aquel que resuelve tu problema. Se topó con aquel que no tiene nada imposible. Se topó con aquel que hace de lo que no hay que haya, gloria a Dios para siempre. Se tocó con aquel que levanta a los muertos, gloria a Jesús de Nazaret. Esta mujer había perdido todo, mi alma adora a Jesús. Pero cuando se topó con Jesús, todo lo que había perdido le fue restaurado, gloria a Dios. Yo no sé cuál es el proceso. Yo no sé qué es lo que tú has perdido. Pero quiero decirte en esta noche que tienes que toparte con Jesús. Que tienes que ponerte en el camino donde Jesús te vea. Que tienes que caminar por los caminos donde Jesús camina. Gloria a Dios para siempre. Para que todos esos procesos te puedan ser restaurados. Para que toda esa esperanza que tú habías perdido vuelva a ser restaurada. Gloria a Dios para siempre. Tienes que caminar por los caminos donde Jesús anduvo. Tienes que caminar por los caminos donde Jesús camina. Gloria a Dios. Y esto fue lo que esta mujer hizo. Mi alma adora a Jesús. Ella caminó por el camino donde venía Jesús. Y Jesús la miró. Y dice la palabra que cuando Jesús la vio, dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Tú piensas que si Jesús te ve en la situación en la que tú estás, Él no va a tener compasión de ti también. Tú piensas que si Jesús te ve en la situación, en los procesos por los que tú estás caminando, Él no va a tener también compasión de ti. Mi alma adora a Jesús. Lo que pasa es que muchas veces estamos caminando por el camino que Jesús no camina. Muchas veces vamos a un camino lejos del que Jesús está caminando, gloria a Dios. Y por eso no vemos la restauración, por eso no vemos la salvación,
Por eso no vemos los problemas resueltos en la casa. Por eso los hijos no se convierten. Por eso los hijos no dejan la droga. Por eso los hombres, alabado sea el Señor, no dejan la bebida. Siempre están borrachos. Siempre están atados por el diablo. ¿Por qué? Porque no están caminando por el camino que Jesús camina. Gloria a Dios. Mi alma te adora, papá. Tiene que caminar el camino que Jesús caminó para que pueda tener restauración. Esto fue lo que esta viuda hizo. Esta viuda caminó por el camino de Jesús. Mi alma adora a Dios. Y dice el versículo 14: y acercándose, tocó el retro, y los que lo llevaban se detuvieron. Un solo toque tuvo el Señor que darle, gloria a Jesús, para que todo fuera restaurado. Esta mujer ya pensó que todo se había acabado, pero dice la palabra que Jesús lo tocó, gloria a Dios. Y aquellos que lo llevaban, cuando Jesús lo tocó, se detuvieron. Mi alma adora a Dios. Yo no sé cuáles son aquellos que te están empujando a la muerte. Yo no sé cuáles son aquellos que te están empujando al abismo. Yo no sé cuáles son aquellos que te están persiguiendo. Que ellos dicen, ya vencimos, ya lo acabamos, ya lo matamos, ya acabamos con él, gloria a Dios para siempre. Pero dice la palabra que cuando Jesús lo tocó, ellos se detuvieron. Dice la palabra que cuando Jesús lo tocó, ellos se detuvieron, gloria a Dios. Mi alma adora a Jesús. Un solo toque de Jesús fue capaz. Un solo toque de Jesús fue necesario para cambiar la historia de esta mujer. Mi alma adora a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Un solo toque de Jesús resolvió los problemas, resolvió las dificultades, resolvió la tristeza que esta mujer tenía, gloria a Dios para siempre. Ella había perdido a su hijo, había perdido la esperanza, había perdido el sustento, había perdido todo, gloria a Dios. Pero cuando Jesús la tocó, todo le fue restaurado, todo le fue devuelto, gloria a Dios para siempre, aleluya. Ya no había llanto, ya no había lloro, ya lo que había era canto, ya lo que había era alegría, ya lo que había era salvación, gozo. Mi alma adora a Jesús de Nazaret, porque se había topado con Jesús. Vive Cristo para siempre, aleluya. Dice el versículo 14: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate, gloria a Dios. Así te dice el Señor en esta noche, levántate, porque yo no he terminado contigo. Levántate, porque aquellos que te llevan a la tumba te van a tener que soltar. Levántate, te dice el Señor en esta noche, porque aquellos que han conspirado contra ti van a tener que dejarte. Levántate, te dice el Señor, porque yo no he perdido una batalla y yo peleo por ti todavía. Levántate, te dice el Señor en esta noche, porque aunque tú pensaste que lo había perdido todo, que todo se ha acabado, yo he venido a tu encuentro en esta noche para decirte que estoy contigo, que no te he dejado, que no te he desamparado, que estoy contigo hasta el último momento de tu vida. Levántate, te dice el Señor, alabado sea Dios. Levántate de donde caíste. Mi alma adora a Jesús. No pierda tu fuerza, no pierda las fuerzas, gloria a Dios. Sigue creyendo que Jesús viene de camino. Sigue creyendo que te va a topar con Jesús, gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor, en esta preciosa y maravillosa noche. Dice la palabra en el versículo 15: entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios que aquel que había muerto, cuando Jesús le dijo levántate, se levantó. Dice la palabra que aquel que ya había perdido todo, cuando Jesús le dijo levántate, se levantó. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Hay un principio en esta palabra, levántate. Mi alma adora a Jesús. Aquel joven entendió que no podía quedarse ahí. Aún habiendo muerto, Jesús le dijo levántate, y él escuchó la voz del Señor y se levantó.
Y el Señor te está diciendo en esta noche, levántate de donde caíste, levántate de esa situación que está, levántate de esa tristeza, levántate de esa depresión, levántate de ese espíritu de confusión, levántate y resplandece, mi alma adora a Jesús de Nazaret. Aquel que estaba muerto escuchó la voz y obedeció. Aquel que ya no tenía esperanza, que había fallecido, escuchó la voz del maestro y obedeció y se levantó. Mi alma adora a Jesús. Y el Señor hoy te está diciendo a ti, levántate. ¿Qué tú vas a hacer con esta palabra? Te vas a quedar postrado. Te vas a quedar postrada. Te vas a quedar ahí gimiendo. Te vas a quedar ahí sin fuerza, diciendo que ya lo perdiste todo. Te vas a quedar ahí en el mismo lugar, gloria a Dios. Te vas a quedar ahí diciéndole al diablo, sí, tú me venciste, gloria a Dios para siempre. Hoy es la noche donde tú tienes que obedecer la palabra. Hoy es la noche donde tú tienes que obedecer la voz de Dios. Hoy es la noche donde tú tienes que decir, yo le pongo fin a este proceso. Yo me levanto de esta caída. Yo me levanto de esta depresión. Yo me levanto de esta tristeza, de esta angustia. Yo me levanto de este fracaso, gloria a Jesús. Y decido caminar con el Maestro. Alabado sea el Señor para siempre. Dice la palabra que estamos leyendo, gloria a Jesús. Dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Escucha bien. Aquel que había muerto, cuando el Señor le dijo, levántate, se levantó. Mi alma adora a Jesús. Y no solo que se levantó, sino que comenzó a hablar, dice la palabra. Aquel que había muerto comenzó a testificar lo que Dios había hecho con él. Aquel que había muerto comenzó a adorar, comenzó a glorificar el nombre de Dios. Comenzó a decir, estaba muerto, pero el Señor me levantó. Aquel que había caído, mi alma adora a Jesús de Nazaret, cuando escuchó la palabra del Señor que le dijo, levántate, se puso de pie y comenzó a adorar al Rey que vive por los siglos de los siglos. Mi alma adora a Jesús. ¿Qué tú piensas hacer en esta noche? ¿Piensa quedarte en la misma situación? Cuando el Señor me ha mandado a decirte que te levante. Alabado sea el Señor para siempre. Cuando el Señor me ha mandado aquí a decirte que te levante, que Él no ha terminado contigo, que todavía hay esperanza, que hay salvación para ti, para tus hijos, para tu familia. Que te levante a pelear por tus hijos, gloria a Dios. Que te levante a pelear por tu esposo, por ese borrachón. Alabado sea el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Dice la palabra en el versículo 16. Y todos tuvieron miedos. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. El Señor te ha visitado hoy a través de esta palabra. Y me ha enviado como su siervo a decirte que todavía Él no ha terminado contigo. Aquella multitud que llevaban al joven a enterrar pensaban que ya todo se había acabado. Aún su madre pensaba que ya todo se había acabado. Ellos pensaban que no había esperanza. Ellos decían, hasta aquí llegó el joven. Ya no puede hacer nada por él. Ya murió, ya lo único que hay que hacer es enterrarlo, gloria a Dios para siempre. Pero el Señor se había levantado a su favor. El Señor le había venido a su encuentro, gloria a Dios para siempre. Y cuando todo aquello lo llevaban a enterrar, cuando a todo aquello decían que ya no había solución, cuando todo aquello pensaban que ya no había una solución para esos problemas, cuando todo aquello pensaban que se había ido, que ya lo habían perdido, gloria a Dios, llegó el Señor en medio de esa tribulación y le dijo, levántate. Y este joven se levantó, este joven brincó, adoró, glorificó el nombre de Dios. El Señor te dice hoy, levántate. Anda aquí, malaban sogendalaya. Levántate porque no he terminado contigo. Levántate porque no se ha acabado tu tiempo. Levántate porque todavía yo estoy peleando por ti, te dice el Señor en esta noche. Levántate porque yo peleo por tu familia. Levántate porque yo peleo por tus hijos. Levántate porque yo peleo por tu esposo. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Hey, Shama Kanda, alaban soya. Hey, papá.
Te vas a quedar ahí cuando tienes al león de la tribu de Judá peleando por ti. Te vas a quedar ahí cuando Jesucristo murió por ti, pagó por ti en la cruz del Calvario. Te vas a quedar ahí cuando ya Jesucristo venció a Satanás en la cruz. Mi alma adora al Señor para siempre. Y está extendiendo su mano a favor tuyo, que te dice: levántate y pelea, porque yo estoy contigo. Gloria a Dios. Mi alma te adora, papá. Levántate, Daire Mercedes. Ey, Shama Kanda Libanzo Kenda. Levántate, Rosana Liranzo. Levántate, Margarita Padilla, porque tú tienes un Dios grande. Alabado sea el Señor. Tú tienes un Dios que pelea por ti. Tú tienes un Dios que pelea por ti. Alabado sea el Señor para siempre. No te rindas, porque no es tiempo de rendirse. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de creer en el que te llamó. Es tiempo, mi alma adora a Jesús, de ver la mano de Dios obrando en tu vida. Cuando todo lo que lo llevaban a enterrar pensaban que todo se había acabado, mi alma adora a Jesús. Escucha bien, Rolando Gómez. Cuando todo lo que llevaban el joven a enterrar pensaban que ya todo se ha acabado, que ya no había esperanza, que ya no había solución a ese proceso, a ese problema, porque ya había muerto, gloria a Dios. Dice la palabra que todavía Jesucristo estaba peleando por él. Ey, Shama Kanda Libanzo Kenda. Todavía Jesucristo estaba peleando por él y venía a su encuentro, gloria a Dios. Todavía Jesucristo no había dado su última palabra. Yo no sé qué han dicho los del mundo. Yo no sé qué han dicho los que te persiguen. Yo no sé qué han dicho aquellos que te murmuran. Yo no sé qué han dicho aquellos que te critican. Yo no sé qué han dicho aquellos que quieren verte caer. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Pero el Señor todavía no ha dado la última palabra en ti. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Mientras todos ellos decían ya no hay solución a su problema, el Señor Jesucristo decía: yo no he dado la última palabra. Y cuando el Señor le dio una palabra, cuando el Señor abrió su boca y le dijo: levántate, me parece ver a todos aquellos que lo llevaban a enterrarse cómo se quedaron. Dice la palabra que estamos leyendo que ellos se asustaron, que ellos se turbaron, porque para ellos era algo imposible de que aquel que había muerto ahora estuviera vivo. Gloria a Dios. Para ellos era algo imposible que aquel que ya no tenía esperanza, ahora el Señor lo levantaba de nuevo. Gloria a Dios para siempre. Y así se van a quedar aquellos que te están persiguiendo. Así se van a quedar aquellos que quieren verte caer. Así se van a quedar aquellos que quieren verte muerto. Gloria a Dios para siempre. Cuando ellos vean que el Señor te levante, mi alma adora a Jesús. Ey, Shama Kanda Libanzoya. Espíritu Santo de Dios. Hey, papá, siento tu presencia, Señor. Así se van a quedar, escucha bien. Dice la palabra que ellos se quedaron turbados. Los que lo llevaban a enterrar se turbaron. Todos aquellos que acompañaban a la mamá de él se asustaron, gloria a Dios. Me imagino cómo estaba el diablo diciendo: después que lo vencí, después que ya lo había muerto, gloria a Dios, que había acabado con él. Después que yo pensaba que ya no había solución para él, que ya yo había ganado la batalla, dice Satanás. Ahora viene el Señor y le dice: levántate. Hey, papá, mi alma te adora, Jesús. Ahora viene el Señor y le dice: levántate. Levántate, guerrera, porque muchos caminos te restan. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Te invitamos a ver el próximo video. Además, a ser parte de este ministerio, suscribiéndote a este canal, dando like y compartiendo los videos, será de mucha bendición. Que Dios te bendiga.